Biblia en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 21. Daniel capítulo 2 versículo 21. El tema de hoy es la religión y la política. Religión y política. Daniel capítulo 2 versículo 21. Si usted lo tiene, me dice amén. Daniel 2, 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Oramos al Señor. Señor, te agradecemos por tu palabra. Bendice, Señor, tu escritura con el entendimiento que necesitamos. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Un hermano se acercó a uno de los pastores hace algún tiempo y le decía: pastor, yo no estoy de acuerdo en que en el púlpito se hable de política. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y entonces hay una frase que dice: en el púlpito no se tiene que hablar de política. Pero fíjese que voy a discordar con eso, tal vez no en la noción que usted tiene, pero sí en las palabras que sí ocupamos. Porque este día mi persona sí va a hablar de política, pero no de un partido político, una de ideología política o de un candidato político. Y este sermón lo vengo cocinando, digámoslo así, o preparando ya semanas o meses antes, pero no lo quería tocar porque iban a decir que yo a saber con quién estaba, porque no tiene nada que ver con un partido político, con una ideología política o con una persona política. Tiene que ver con lo que dice la Biblia acerca de la política. Entonces, si alguien puede tocar el tema de la política en un púlpito sin mencionar un partido o una posición política. Pero el problema es que tenemos en nuestra mente una concepción lejana de lo que es la política y el cristianismo. Entonces vemos, como le ponía en el título, la Biblia y la política, o la religión y la política, lo vemos tan lejano. Le voy a explicar tanto así como lo vemos. Ya está quizás llegando al mismo grado. Si yo le preguntara cómo se debe comportar un cristiano en una mara, ¿usted qué me diría? ¿Se puede ser cristiano en una mara? Usted se tiene que salir. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo dice la Biblia que se comporta un cristiano adúltero? ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? Se tiene que salir. Si usted va a ser cristiano, Dios le pone, ¿qué onda, va? ¿Sos hijo de Dios? ¿Sos seguidor de Dios? ¿O sos cristiano? Entonces, esas frases son mutuamente excluyentes. Y a veces, en el tema de la política, también lo vemos así. O sos político, dicen, o sos cristiano. Y pareciera que el cristianismo es excluyente de la política, ¿verdad? Si alguien se vuelve un político, inmediatamente pierde la salvación, se va o no puede ser. Solo quiero responder a ciertas preguntas que se entablaron, porque muchos hermanos, discúlpenme, pero muchos de aquí se daban duros por los partidos. No, hermanos, si defienden más su partido que a Cristo. Usted les dice: mira, vamos a predicar el domingo a las 11. No llegan. Pero el 3F, como le mencionaba, va el 3 de febrero. El pueblo, ahí andaban. Es que es raro que un cristiano tenga más deseo de promocionar o de publicar o de hacer propaganda a un partido que a Cristo. Qué raro. Quiero decirle, o quiero responder a unas cuantas preguntas que el cristiano puede tener. La primera pregunta que hacían los cristianos, que nos hacemos los cristianos, es: ¿la política es pecado?
quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 y versículo 15. Amén. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 y versículo 15. Y vamos a seguir leyendo más adelante, pero por hoy nos quedamos ahí. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Querramos o no, la política es un tema incluido en la Biblia. Hay quien dice, pastor, pero en la Biblia no se menciona la palabra política. Quiero aclararle algo. En la Biblia no se menciona la palabra Biblia. ¿Alguien sabía eso? No está escrito ahí la Biblia. El término Biblia es un término que se colocó mucho después para determinar una cantidad de libros. Pero si usted va a encontrar en la Biblia a cómo se refiere la palabra del Señor, lo refiere así, la palabra del Señor, las Escrituras, la ley de Jehová. Pero usted no va a encontrar que diga ahí Biblia. Sino por eso, cuando hablamos de la Biblia, no estamos hablando de algo bíblico. Entonces, no por eso tampoco, si la palabra política literalmente no está escrita, no quiere decir que la Biblia no hable de política. Porque como muchos definen, a la política es el arte de gobernar a un pueblo. ¿Y de qué se está hablando en el libro de Deuteronomio, mi hermano? De un gobernante. Y prácticamente Dios le estaba dando al pueblo de Israel cómo debía ser una elección. Si usted me pregunta, ¿la Biblia habla de política? Claro que habla de política. Claro que habla de gobiernos. Y claro que hay un objetivo en hablar sobre esto. Y dicen, entonces, ¿la política es mala? Hermano, no, la política no es mala. Lo malo es lo que se hace con ella. Una vez me explicaba, me sentaba mi padre y me decía, las cosas en sí no son malas. Lo malo es lo que hacemos con las cosas. Usted tiene un cuchillo en la cocina y le sirve para cocinar, para partir, para cortar. Y la señora, hay personas que son expertas en esto de la cocina, ¿verdad? Y usted ve, el hombre cuando agarra y dice a cocinar, se tarda como 20 minutos en partir una cebolla. Pero la mujer no, agarra la cuchilla, rapidito. Yo no sé si antes o ahora todavía se sigue haciendo, que la persona le ponía la mano en la carne y con el cuchillo se pasaba así entre los dedos. Y yo decía, no, yo ya me hubiera volado un dedo. Pero viene el caballero y se tarda. Ajá, ahí viene la hermana, va, cabalito corta. Pero no vaya a hacer un pleito que lo primero que agarra el cuchillo. Exacto, el mismo cuchillo puede ser utilizado para bien o para mal. La misma Biblia puede ser utilizada para bien o para mal. Usted agarra la palabra del Señor, la lee con ansias de aprender de Dios y la utilizó para bien. Pero yo he conocido personas que les encanta que les regalen Biblias porque dicen que sus páginas son las más buenas para fumar, dice. Entonces la Biblia la agarró para mal. O hay pastores que utilizan los versículos bíblicos para engañar a su feligresía y que los hagan ricos con sus diezmos. La ocupó para mal. Entonces lo malo no es eso, lo malo es lo que se hace con eso. Lo mismo en la política. La política no es la mala.
Los malos son los políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como cristianos, a mí me dio miedo porque no sabía sobre esto, porque no estudié sobre esto. Y abandonamos algo, decía un pastor, abandonamos la política, así como abandonamos muchas cosas. Y el diablo nos ganó en el mandado. Hace años, yo creo que se lo mencionaba, y usted se recordará, hace años un pastor llamado Gille Ávila tenía un sermón, el cual llamaba a la televisión la caja satánica, decía. O sea, la caja satánica, como antes era un cajón grande, ¿verdad? La caja satánica. Y predicaba vehementemente sobre qué era la caja satánica. Lo difícil fue después ver cómo él tenía también, y no lo estoy criticando, solo estoy diciendo que a veces como cristianos nosotros abandonamos algo por tenerle miedo. Como él tenía una cadena televisiva también. ¿Y qué pasó con aquella doctrina que era una caja satánica? Que no era real, que nosotros abandonamos las cosas por miedo, por no entenderlas. Entonces me imagino yo que en los primeros días que salió la televisión, ¿verdad? Y como no se veía cable de dónde llegara la imagen, decía, eso es satánico porque la imagen llega a través de Satanás. Y como no la entendíamos, abandonamos eso. Y adivinen qué, el diablo nos ganó el mandado. Y hoy en día, si bien es cierto, hay canales cristianos, pero, discúlpeme, pero no sé por qué podrían ser más llamativos los canales seculares que los cristianos. Y porque ellos estudian para eso, y porque ellos trabajan para eso, y porque ellos se hacen profesionales para eso, pero el cristiano no. Y de repente alguien vino al Señor, y decían por ahí, y alguien vino al Señor y estaba estudiando comunicaciones, y vino el Señor y dijo, voy a dejar de estudiar comunicaciones. Hermano, por favor, no. Si todos cuando venimos al Señor abandonamos nuestras carreras, ¿y quién nos construye las cosas? Si alguien no hubiera estudiado, digámoslo así, arquitectura, ingeniería civil, o si alguien no hubiera estudiado para ser abogado, o si alguien no hubiera estudiado para ser doctor, ¿a quién tenemos en la clínica? Pero no abandonemos los puestos que Dios nos dio. Entonces, usted me pregunta, ¿es la política mala o es la política pecado? No es un pecado. Es más, le quiero decir esto. En el versículo 21 que estábamos leyendo de Daniel, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. El rey que se elegía era elegido por Dios. Y de alguna manera, aunque él no estaba de acuerdo con quién se iba a poner, pero él lo permitía. Le voy a decir algo. Nos guste o no nos guste, el presidente que ahorita está y el electo, Dios permitió que así fuera. Y aunque no nos caiga bien o aunque nos caiga bien, nos va a gobernar. Porque Dios permitió que así fuera. ¿Y qué ocupó Dios para ese permiso? Al menos en nuestra sociedad, lo que nosotros llamamos democracia. Y a través de la democracia, la votación. Así que Dios ocupa la política para Él poner reyes y quitar reyes. Ahora quiero decirle esto. Nosotros, o el enemigo quizás el que está en contra de que el cristiano se meta en la política. Ya le vamos a explicar de qué manera el cristiano debe entrar. No me ataque, por favor, en pensar qué es lo que voy a decir, pero ya vamos a explicar en qué manera dice la Biblia que el cristiano debe entrar. Pero quien está en contra del que el cristiano entre en la política es el enemigo. Y él hace separaciones en lo cual él cree ganar. Le voy a poner un ejemplo. La ciencia. Viene el enemigo y se toma la ciencia, y la ciencia empieza a decir que es o eres científico o eres cristiano. O crees en Dios o crees en la ciencia. Y no es así. Decía un pastor muy renombrado por ahí, decía, cuando tú empiezas a estudiar
o cuando tú empiezas a ser un científico, con poca ciencia, tú pierdes a Dios. Pero con mucha ciencia, tú lo vuelves a encontrar. La ciencia confirma a Dios, no la rechaza, la confirma. Pero el enemigo creó esa división, ¿verdad? O crees en Dios o crees en la ciencia. No, yo creo en Dios y creo en la ciencia. Pero creo que quien hizo la ciencia fue Dios. Entonces el enemigo hace esas divisiones. Hizo la división en la política. Y aquí viene la siguiente pregunta con esto. Y escuche bien esa pregunta, por favor. ¿Por quién debe votar un cristiano? Si ya decimos que la política no es pecado, ¿verdad? ¿Por quién debe votar un cristiano? En el versículo 14 y 15 nos da, de Deuteronomio que leímos, nos da la noción. Dice ahí: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mi alrededor, ciertamente pondrás rey sobre ti al que, ¿qué dice? No, por favor. ¿A quién? Al que Jehová tu Dios escogiere. Así que básicamente lo que Dios estaba diciendo es, en nuestra realidad, ¿verdad? Ahí se lo estaba diciendo, no quiero argumentar que eso se lo estaba diciendo al pueblo de Israel, pero el principio es este. Cuando usted vaya a elegir a alguien, piense a quién Dios elegiría. No piense en un color, en un partido, en una persona, no piense en eso. Te lo adelanto, un cristiano no vota por ideología, no vota por partido y no vota por persona. Amén. Es que es de la ideología tal. No, un cristiano no vota así. Mira, ¿por qué vas a votar por él? Porque yo he tenido personas aquí en la iglesia que le pregunto: ¿y por qué vas a votar por ellos? Porque es del partido que a mí me gusta. No, tampoco vota un cristiano por partido. ¿Y vos por qué votas por él? Porque a mí me parece una gran persona. No vote por las personas. Si dice la palabra del Señor que maldito el hombre que. Entonces un cristiano no vota por ideología, no vota por partido y no vota por persona. Un cristiano vota por principios. Si esta persona tiene los principios que tiene en la Biblia, por ahí tiene que votar. Yo se los he mencionado. Yo tengo compañeros o amigos que si usted les pone veneno en un vaso del color de su partido, se lo toman. No, es que es de mi partido. ¿Y de dónde saliste? Y se lo digo, ¿por qué lo digo así? Porque he conocido en lugares en donde de repente alguien fue elegido, pero se comporta mal en la alcaldía en la que está. Y él vive en la alcaldía, ¿verdad? Y se comporta mal y hay un gran desfalco y lo de que sea. Y le pregunté yo en esa ocasión: mira, ¿te diste cuenta lo mal que hizo esta persona en su gobierno pasado? Y me dijo, sí. Sí, no, hombre, sí. Mala persona, hombre, sí, no, hombre, sí, se robó esto o hizo esto de esta manera. Sí, me dijo, no, estoy de acuerdo. Entonces vas a votar por otra persona porque estaba haciendo, iba a las votaciones o a las elecciones la misma persona. Entonces vas a votar por otro. No, por lo mismo. Porque es de mi partido. Y dije, hermano, si aquí en el cristianismo no vota. Vaya, se lo voy a poner de esta manera. El cristiano debe de ser el menos engañado, pues. Si dice la palabra del Señor, escuche bien, hermano. Si dice la palabra del Señor que el cristiano o el Hijo de Dios está para juzgar a los ángeles, no juzgar algo de aquí. Si usted no sabe cómo hacer las cosas, usted las viene y la busca en la palabra. Entonces, usted sabe, usted tiene que saber por quién votar, no por un partido, una ideología o una persona, sino por los principios cristianos. Si alguien no tiene esos principios cristianos, pues no merece ser elegido por un cristiano al menos. Dios eligió correctamente a sus gobernantes y tenemos un ejemplo de ello. Nosotros decimos que David era el segundo rey, pero antes de David estuvo al menos por unos meses un hijo de Saúl. Pero Dios eligió a David como rey. Y quiero que lea conmigo en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. ¿Qué es lo que
o cómo elegía Dios a un rey, o cómo elige Dios a un presidente. Se recuerda que yo le dije que para votar usted por alguien tiene que asegurarse que Dios elige a esa persona. ¿Cómo es que Dios lo elige? Aquí tenemos un ejemplo de cómo lo elige. Y dice Samuel 13:14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Cuando Dios eligió a un rey, a un gobernante en el pueblo de Israel, se buscó a alguien que fuera conforme a su corazón. Defíname, pastor, conforme a su corazón. Se lo voy a dejar de tarea. Vaya y léase el Salmo 119, el más largo. El capítulo más largo de la Biblia. La canción más larga. ¿Ya se ha fijado usted canciones que duran 3 días? Decía por ahí. Alabanzas que duran 3 días y no se termina esta alabanza. Esa era una de esas alabanzas, Salmo 119. ¿Y sabe de qué hablaba? Del amor de David por la palabra de Dios. Decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Así que David estuviese conforme al corazón de Dios quiere decir que él amaba la ley. Y por eso lo eligió Dios. Si usted va a pensar, y no lo digo, gracias a Dios, como le mencionaba, ya pasaron las votaciones, así que no estoy en contra ni a favor de nadie. Solo le estoy diciendo, para las próximas elecciones, por favor, tome la decisión que Dios tomaría. Y la decisión que Dios tomaría es por la persona que está conforme a mi corazón, por aquel que busca mis principios. Quiero darle 3 filtros que un cristiano debe tomar para votar. Se los dejo a usted, usted toma la decisión, cada quien tiene su voto, ¿verdad? Pero 3 filtros que un cristiano, por los cuales la palabra del Señor dice que un cristiano debe votar. Primer filtro, si no pasa no pasa los demás. Primer filtro, ¿respeta los principios de la Biblia? Si viene alguien, un partido político, un político, y le dice a usted que lo primero que va a promover es el aborto, ¿usted qué dice? No respeta los principios de la Biblia. Yo voy a quitar la palabra de Dios de las escuelas cuando la Biblia dice que enseñemos a nuestros hijos la palabra. Usted no vota por ese. No pasó el primer filtro, la regamos aquí. Segundo filtro, ¿cuál es su testimonio? Si se debería ver qué hizo antes o cómo se ha comportado antes si lo que está diciendo es mentira. Porque hay muchos que dicen yo voy a hacer, yo hago, yo puedo, pero demostrarlo, cuál es su testimonio. Y tercer lugar, ¿quién asesora a los que le rodean? Porque solo le voy a poner este ejemplo. El rey Faraón en Egipto, en el tiempo de Génesis, fue un gran rey porque tuvo a la par suya, ¿a quién? Si no se hubiera muerto de hambre, hermano. ¿Se recuerda cuando Dios le mandó un sueño a él? Pero a quien se lo reveló fue a Josué el conocimiento de ese sueño. Si no hubiese sido por José, el pueblo de Egipto se muere de hambre. Tenía un buen asesor. 3 cosas, 3 filtros. Respeta los principios de la Biblia, cuál es su testimonio y quién le asesora o quiénes le rodean. Ahora sí, por aras del tiempo, ¿qué no debemos hacer como cristianos? Y cada uno de esos tiene un respaldo bíblico, pero como le digo, por aras del tiempo no podremos hacerlo. ¿Qué no debemos hacer un cristiano? Y por favor escúcheme, hermano, ya es tiempo de que como cristianos demostremos qué es lo que, o cuál es el comportamiento de un cristiano, tanto en cualquier parte de nuestra vida como en la política. Si es cristiano, no debe defender a un partido político. Por favor, ya no estamos en tiempo de darnos duro defendiendo a alguien, a un partido político y decir, no, es que ellos, no, mira lo que han hecho. No, hermano, se ve mal como cristiano. Y lo peor es que cuando usted y yo empezamos a hablar de política, 5 minutos pasan y ya estamos peleando. ¿O no? Ahí está, solo acaban de hablar. No, es que, vos, ¿por qué con los ladrones? Ay, hermano.
Y la palabra dice que la palabra de Dios dice que para el cristiano sus palabras deben de ser sazonadas con sal, bonitas, pero usted ya peleándose. Eso es como cuando en un equipo de fútbol se andan dando duro, ¿verdad? Cuando le pagan, hermano. No le pagan ni 5 a usted, pero usted ahí se anda defendiendo por ellos. Así que un cristiano no debe defender un partido político. ¿Qué es otra cosa que no debemos hacer como cristianos? No debemos confiar en un partido político. Ah, no, hoy sí. Yo conocí a una persona que en una ocasión, cuando ganó uno de los presidentes aquí en el país, y estaba pues saliendo las elecciones, ¿verdad? Y como uno se acuesta anoche por saber qué es lo que va a pasar. Y bueno, aquí tenemos un adelanto, ya sale usted para ver el adelanto cuando va saliendo. Y en ese momento dice, gana fulano de tal. Yo sabía, Señor, yo sabía. Y yo le digo, por favor, ¿cómo vamos a confiar en esas personas? ¿Cómo vamos a confiar que Él me va a sacar del problema? Porque en algún momento llegase y nos saludase, no nos va a sacar del problema, si el único que tiene la capacidad de sacarnos del problema y el amor es Dios, nada más. Entonces no debe de confiar en un partido político. Tercera cosa que no debe ser un cristiano, no promover partidos políticos. Me disculpan si alguno de aquí lo hizo, pero yo les voy a decir lo que bíblicamente nosotros estudiamos. Venir a la iglesia para representar a un partido político no se hace, hermano. Si a veces las mismas personas cristianas los invitan a un meeting, usted no va con una camisa y así debería ser. Cristo te ama, acepta a Jesucristo con el mensaje de la salvación aquí atrás. Pero en la iglesia sí queremos venir así. Yo voy a ir a culto hoy con la camisa de mi partido. No, hermano. ¿Para qué viene a culto? ¿A promover o a aprender? Pues no debe promover un partido político. No atacar partidos políticos o personas o ideologías. Si es pastor, y tal vez usted no es pastor, o sí lo es, pero conoce a muchos pastores. Si es pastor, ¿qué es lo que un pastor no debe hacer? No puede ser un pastor y político a la vez. No se puede combinar. De todas maneras, la legislación no lo permite, pero no se puede. En segundo lugar, no mezclar las acciones políticas con la de la iglesia. Y en tercer lugar, no promover un partido político a través de la iglesia. Así que si usted me pregunta, finalizo con esto, si usted me pregunta, ¿es la política mala o pecado? No es pecado. Porque quiera sí o no, participamos. Dice alguien, yo no me meto en política porque soy cristiano. ¿Cuántos votan aquí? ¿Cuántos votamos aquí? Ya participa. Y es cristiano. Pero solo participamos desde abajo, ¿verdad? Y tomamos decisiones las que nos digan, ¿verdad? Y pensamos que nuestra decisión no es importante. Tal vez usted no hará la cuenta y dirá, es que mi voto entre tantos miles no va a hacer nada. ¿Sabe qué es lo que cuenta? Que Dios vio que usted lo hizo en el nombre de Él. Te agarró esa papeleta y dijo, Señor, te pido, de acuerdo a lo que Él le dio una palabra, esta es la persona más adecuada porque tienes tus principios, y pone en el nombre de Jesús, te pido que este sea. Y ya lo pone. Pero lo hace en el nombre del Señor. No en lo que usted cree. Lo hace en lo que cree la Biblia. Como repito, la palabra a nosotros nos enseña por quién votar. Y no he mencionado un montón de versículos que hablan de lo mismo. Pero le pido por favor que cuando usted vaya a pensar en política, no se dé duro por nadie. No defienda a nadie, no ataque a nadie. Defienda los principios de la palabra del Señor, que por eso somos cristianos. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. Señor,